Dios les bendiga, hermanos. Ni me imaginé que iba a estar hoy aquí, y cuando estuve aquí hace media hora tampoco me imaginé que iba a estar aquí parado, ¿verdad? Entonces, pero así es el Señor de precioso, ¿verdad? Para los que aman la palabra. Entonces Él me está dando hoy el privilegio, fue una sorpresa para mí y agradezco al Señor. El Señor siempre pone algo en el corazón, ¿verdad? Porque Él mismo dice: abre tus labios, abre tu boca, que yo la llenaré. Entonces yo le pido al Señor en este momento que por causa, Él tiene la culpa, ¿verdad?, de que yo esté hoy aquí. Entonces Él me tiene que llenar este corazón con su palabra. Amén. Vamos a, yo como creo que la oración ha abundado el día de hoy, ¿verdad? El Señor, como Rey de Reyes, solo pone su sello, su anillo de rey en nuestros corazones, para que selle y que todas esas palabras de bendición que hoy derramaron sobre esta congregación se cumplan, ¿verdad? Yo lo único que voy a pedirle al Señor es lo que siempre hago: pedirle estas 5 cosas: inteligencia, sabiduría, equidad, amor por su palabra y un espíritu de humildad. Y que a través de ello recordar que nosotros tenemos un Dios de paz, que su hijo es príncipe de paz y que nosotros somos hijos de paz. Vamos a ver qué nos pone el Señor hoy por acá. De momento estaba pensando sobre la obediencia, ¿verdad? Para poder transmitir un mensaje a veces no hay necesidad de preparar tanto, ¿verdad? Solo es de decir qué es lo que el Señor quiere trasladarnos. Y cuando se acercó el pastor a decirme, a invitarme a compartir la palabra, pues lo primero que vino a mi mente fue obediencia. Obedecer la invitación para comenzar, ¿verdad? Así que para tomar eso vamos a recordar en las Escrituras, en el libro de Primera de Samuel. Vamos a ver ahorita. Sí, vamos a abrir en Primera de Samuel 15:22. Bien, dice las Escrituras. Solo para poner el contexto, antes de leerlo. En este pasaje fue la batalla que tuvo Saúl, en donde el profeta Samuel, a través del anhelo y el deseo del corazón del Señor, le dio una orden y que destruyera todo lo que tenía que ver con Amalec. Y Saúl ganó esa batalla, destruyó mucho, como lo dijo el Señor, pero dejó algo, ¿verdad? Dejó un botín, del cual el Señor no le había pedido eso, porque Él le había dicho que destruyera todo. Y como el instrumento para esa orden fue Saúl, y fue Samuel, y Saúl estaba esperando a Samuel en este momento. Ahora le vamos a dar lectura a esa parte. Dijimos 1 Samuel 15:22, ¿verdad? Entonces dice: y Samuel dijo, ya cuando se presenta Samuel delante de Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esa porción de la palabra es bien difícil de entender, hermanos. Como que fuera una gran costilla, ¿verdad?, que yo me tengo que comer, y tiene muchos huesecitos. Y yo, para saborearla,
tengo que ir huesito por huesito, ¿verdad? Aquí podemos encontrar nosotros mucha sabiduría y mucha enseñanza. Entonces, pues yo le pido a Dios de todo eso, que de todo eso le voy a trasladar. Ni siquiera sé qué es lo siguiente que voy a decir, pero me voy a basar en la obediencia. Entonces, fíjense pues, para comenzar, cuando nosotros vemos el contexto de esta parte, nosotros nos damos cuenta que según Saúl, él cumplió lo que Jehová le había dicho. Él estaba convencido de eso. Pero resulta que Samuel le corrige la plana y le dice, no, tú no cumpliste lo que Dios te pidió. Entonces, cuando yo solamente le acerco así, me acerco a ver esta porción y lo quiero aplicar a mi vida, me doy cuenta que efectivamente es algo que sucede en nosotros casi que permanentemente. Qué bueno sería que nosotros estemos equivocados o no, estemos conscientes que verdaderamente nosotros estamos en la voluntad de Dios. Por ejemplo, amanezco hoy y medito en el día de ayer y digo, bueno, le di un mensaje a alguien, le prediqué a alguien, me porté bien, no dije ninguna mala palabra, tuve mis 3 tiempos de comida, etcétera, todo bueno. Entonces, llego a la conclusión que el día de ayer agradé a Dios en todo. Por ejemplo, ¿verdad? Pero resulta que por el hecho y el afán de querer agradar a Dios, muchas veces no me doy cuenta de los errores que cometo. Si yo trabajo, y peor, si yo soy jefe de algún departamento, es difícil siendo uno cristiano y tener que gerenciar un departamento en una empresa. Para los que lo tienen, esa gran bendición, se podrán dar cuenta que es bien difícil. Porque uno trabaja en alguna empresa en donde haya normas establecidas y procedimientos establecidos. Y a veces hasta uno fue el gestor de eso, ¿verdad? Prohibido hacer esto, prohibido hacer lo otro. Y resulta que cuando alguien incumple un procedimiento, la norma dice que le tienen que penalizar quizás económicamente, si el estatuto de la empresa lo permite. Y viene uno y los tiene que ajustar, ¿verdad? Pero la misericordia de Dios le dice a uno, no hombre, no tienes que hacer así. Porque en las cosas de Dios, Dios es un Dios perdonador, ¿verdad? Pero también Dios dice que si yo peco, por ejemplo, si los que hurtan, dice el Señor que es mejor que se les quite la mano, ¿verdad? Hablando literalmente del cuerpo, para llevarlo a una figura espiritual. Porque ustedes saben que ese pasaje dice que es mejor que alguien entre manco, ¿verdad?, al reino de los cielos, y no que aquí en la tierra esté enterito, ¿verdad? Entonces es una combinación entre una situación real y un mundo espiritual, porque en el reino no vamos a entrar mancos, aunque aquí no tengamos una pierna, ¿verdad? Pero el mensaje que el Señor nos está diciendo es que nosotros debemos de cuidar verdaderamente en todos los aspectos de lo que Él quiere, de lo que es su código, de lo que es la palabra escrita, que nosotros nos apeguemos a ella. Él sabe que nosotros somos seres humanos y fallamos constantemente. Pero el ejemplo retomado de acá, les decía yo, poniendo el ejemplo de lo que es el trabajo, nosotros nos aplicamos y como hijos de Dios, si cumplimos lo que dicen las normas, los procedimientos dentro de nuestro trabajo, pues estamos agradando a Dios. Porque Dios quiere que seamos así, ¿verdad? Que cumplamos las cosas. Si creemos nosotros que esa norma no es justa, lo mejor es luchar por cambiar esa norma. Pero si no lo logro y yo trabajo para esa empresa y se estableció como norma, lo tengo que cumplir, ¿verdad? Y si no lo incumplo, y si lo incumplo, como que no le estoy agradando a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es de difuso? O sea, difuso es cuando yo no puedo establecer el color, la diferencia entre dos colores. Estoy en medio de ellos. Se interpola un color con el otro y entonces yo ya no sé si prevalece más el negro o el blanco. Es difícil.
Pero aquí en este caso y en este ejemplo está bien claro de que Saúl incumplió. Todos los términos que se le pidieron él incumplió, ¿verdad? Pero nos sucede eso, que a veces nosotros creemos que estamos cumpliendo bien con las cosas que Dios nos pide, pero realmente desde el escenario de Dios nosotros no estamos cumpliendo lo que Él nos pide. Yo les decía que en el mejor de los casos es saber que yo cumplí con algo, pero en la mayoría de los casos, déjenme decirle esto y quiero que usted reflexione, en la mayoría de los casos ni siquiera nos preguntamos eso. Ni siquiera nos llegamos a preguntar si ese día nosotros le agradamos a Dios. Y eso suele suceder. Entonces miren, por eso es que en esta porción de las Escrituras, ahí lo tienen ustedes. En esta porción de las Escrituras vemos nosotros algo bien tremendo. Porque ustedes saben que el Señor instituyó para su pueblo el hacer los holocaustos, el hacer sacrificios. Tenemos el ejemplo nosotros de lo que es el perdón del pecado que el Señor derramaba sobre el pueblo de Israel una vez al año. Y ahí se hacían sacrificios, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros vemos en las Escrituras y nos dicta literalmente cómo es el holocausto. Entonces, si Dios lo instituyó como algo que su pueblo tenía que aplicarse todos los días a Él, y aquí nosotros vemos que el Señor dice, prefiero que me obedezcan cuando yo diga algo y no a una ley universal que yo les había dado sobre el sacrificio, porque dijo que eso lo tenían que hacer eternamente. Entonces, cuando nosotros vemos eso, no nos cuesta entender entonces a Dios. Si Él estableció un principio, una ley para los holocaustos eternamente y posteriormente da una orden aparentemente más pequeña en donde le dice a Saúl que tenía que destruir todo y Saúl no lo hizo, y el Señor le dice, me es más grato, me es más agradable a mí que me obedezcas antes que los sacrificios, antes que los holocaustos. ¿Qué hacemos en esos casos? Ahora, ustedes se recuerdan en el libro de Hebreos que dice que nosotros no debemos de hacer como hacen muchos que tienen por costumbre el no congregarse. O sea, es una costumbre no congregarse. Cuando nosotros le preguntamos al pueblo cuánto tiempo le dedican a estudiar la palabra, la mayoría no estudia la palabra. ¿Cómo podemos entonces nosotros reflexionar cada día si verdaderamente nosotros le hemos agradado a Dios o si tan solo le obedecemos a Dios? Fíjense que estuve bien, yo les cuento, yo no sé si ya me convertí en alguien que mira televisión, pero siempre decía yo casi no miro televisión. Ahora no sé si está correcto decirlo, porque últimamente me he puesto a ver un par de series en la televisión. Pero yo le doy gracias a Dios porque siempre está en mi corazón buscarle el beneficio a todo, principalmente porque yo soy un necesitado de Él, ¿verdad? De Dios, y estoy consciente de Él. De hecho, ahorita estábamos aquí en la fase de alabanza y adoración, y esa maravillosa alabanza que sube hasta Dios, y que yo así lo sentía, que el Señor lo estaba aprobando, porque llegaba hasta el trono de su gracia, y yo me gozaba, y a través de ello percibía la grandeza de Él. Por ejemplo, ayer, no sé si vino hoy la nena que me preguntó ayer cómo fue que cayó Satanás. No está aquí, ¿verdad? Ahí estás. Vaya, mira pues, mira, no terminamos de hablar. Pero en la alabanza que estábamos escuchando, dice ahí, me recuerdan, pero habla de que lo más alto y lo más grande para nosotros es estar postrados a los pies de Dios. ¿Quién escribió esa alabanza? ¿Qué había en su corazón cuando dijo eso?
Entonces yo le decía a la nena, ¿sabes qué pasó? Que Dios creó a Satanás, pero en aquel entonces no se llamaba adversario, ¿verdad? Sino que su nombre, ¿cuál era el nombre de Satanás? Luzbel, ¿verdad? El lucero de la mañana, Luzbel. Y dice que lo creó perfecto, perfecto en todo, perfecto en hermosura, perfecto en sabiduría. A él lo puso en el monte de Dios y le dio una instrucción, que lo alabara, que dirigiera la alabanza de Dios. Entonces yo cuando estaba ahí me recordé ese pasaje, decía, qué tremendo, porque esta es una figura quizás en aquel tiempo en donde Satanás, que no se llamaba Satanás o no había tomado el calificativo de Satanás, estaba dirigiendo la alabanza allá en el monte de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Pero quizás él cantó esta alabanza, que dice que lo más alto y lo más grande es estar a los pies de Dios, pero se le olvidó. Por su ego tan grande, por haberse creído de veras que por ser el más hermoso y el más perfecto, el que mayor sabiduría tenía, el que dirigía la alabanza de Dios, llegó a creer que podía ser tan alto como Dios, no como Dios en sí, sino como el Altísimo. Tal vez ahorita ustedes no me van a entender al decir que Dios y el Altísimo hay que entenderlo. No vamos a entrar a ese tema. Pero imagínense que él llegó un momento en donde él, voy a ponerlo como una figura, ¿verdad? En donde él ya no volvió a cantar este himno que dice que no hay cosa más grande y más alta y más grande que estar a los pies de Jehová. Se le olvidó, porque él ahora quería estar hasta la cabeza. Y obviamente la palabra nos deja ver que entonces eso fue conquistado en su corazón por la maldad. Había otra entidad, ¿verdad? La maldad, que conquistó su corazón. Y entonces él comenzó a hacer contrataciones en los cielos para llevarle sahumerios y alabanza a esa maldad. Imagínense eso. Tampoco vamos a entrar en detalle a todo eso, pero ahí hay una enseñanza bien grande. Pero a lo que voy es que entonces fue sacado, fue echado del monte de Dios con todo y su alabanza, con todo y sus instrumentos de música. Porque ahora la música de Satanás es: yo quiero ser tan grande y quiero ser tan alto como el Altísimo. Imagínense. Isaías 14, tomaste nota, ¿verdad, nena? Ezequiel 28, en donde nosotros vemos realmente que el que nosotros lleguemos a creer que somos tan buenos y que somos tan cumplidores de la palabra, el que nosotros lleguemos a creer que hacemos la voluntad de Dios y que estamos bien, y que cuando otro cae yo lo señalo, como sucede en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos visto de ministros que en algún momento le sirven al Señor con todo su corazón y que nosotros aprendemos de ellos? Pero un día cometieron un error, y el error quizás ni siquiera es tan grande como los propios, pero por el hecho de ser pastor o algún ministro y de ser una figura pública, de estar tan alto, porque tan alto lo pone el Señor, de repente y de la noche a la mañana viene a caer y después lo comenzamos a pisotear, ¿verdad? Y somos crueles, ¿verdad? Y no nos damos cuenta a nosotros mismos que nosotros todos los días estamos cometiendo errores. No es fácil obedecer al Señor. Una de las cosas que Él nos dice es que nosotros no nos sentemos a juzgar a nadie, porque nosotros no somos jueces, no tenemos la capacidad, no conocemos ni siquiera las leyes del hombre, porque ¿quién conoce la Constitución de Guatemala? No la conocemos.
Tenemos que auxiliarnos en los que realmente están en ese campo. Pero él y nosotros no tenemos acceso a esa constitución, aunque tenemos ahí, hoy podemos bajar la Constitución de Guatemala y estudiarla. Pero lo que sí es cierto es que tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Quién no tiene Biblia aquí? Que levante la mano, ¿quién no tiene Biblia? No que no trajo, no tienen Biblia ni en casa. En casa, sí hay. Va. Todos en casa, por lo menos en casa, ¿verdad? Tenemos una Biblia. Levantemos la mano, ¿cuántos estudiamos todos los días, aunque sea 5 minutos? 5 minutos, no es mucho. Muy bien. Miren, propongámonos hacerlo 5 minutos. 5 minutos leemos un pasaje, mejor si leemos 2, 3 pasajes. Leámoslo todos los días, todos los días. Yo no estoy diciendo que estudiemos todos los días. Ahora, debemos de tratar de hacerlo. Porque ¿cómo sé yo si realmente yo agrado a Dios? ¿Cómo puedo saber si realmente yo estoy obedeciendo a Dios? ¿Cómo puedo saberlo? Si tal vez yo me congrego, porque recuerdo ese pasaje de Hebreos donde dice que nosotros debemos de congregarnos, y entonces yo vengo los domingos y me congrego solo los domingos. Y miren, es una gran bendición, primero porque Dios nos lo recomienda, ¿verdad? Nos es conveniente congregarnos, porque si yo no estudio todos los días, me absorbe el trabajo, me afano con los quehaceres del día. Miren, hermanos, de veras, eso no nos permite estar así calientes, sino que nos permite estar, nos limita a estar tibios. Dios no quiere tibios. Miren, yo no les digo que sean santos cada día, porque eso solo Dios lo sabe. Que no pequen ustedes, que si pecaron ayer, hoy pequen menos. No es eso. Porque solo Dios puede conceptualizar en nuestras vidas qué es pecado para Él y qué no lo es. Lo que yo creo que es pecado, a lo mejor Dios no me lo toma como pecado. Y lo que yo creo que es bueno, quizás Dios sí me lo está tomando como pecado. Pero ¿será que lo voy a llegar a entender congregándome solo los domingos? Miren, en las congregaciones, cuando se predica, es como quien dice, nadie tiene voz y voto. Ustedes solo escuchen. Pero no es porque tenga que ser así, es que la costumbre nos hace ser así. Y nosotros salimos felices y contentos, satisfechos por la reunión, por la prédica, por el mensaje, por la alabanza. Pero 6 días después, estar uno con el afán de todos los días, yo mismo les doy testimonio de eso, de mi persona. Yo me pongo muy triste que no puedo actuar como actué un tiempo. Fíjense pues, cuando pienso en las cosas de Dios, hoy que tengo un trabajo, no me siento tan contento como cuando hubo una época que yo no tuve trabajo. Pero de verdad se los digo. Ahora, tampoco voy a decir voy a renunciar, porque yo sé que tengo que estar en el propósito de Dios. Estoy viviendo una época diferente, pero anhelo y suspiro la época en que no tuve trabajo, por cuanto Dios me apartó para que yo estudiara, para que aprendiera y para que luego enseñara. Si no hubiera aprovechado ese tiempo y no me hubiera deleitado en eso del Señor, hoy no pudiera estar dando este mensaje. ¿Cómo lo iba a dar? Si ahí cuando se acercan a decirme que dé el mensaje, yo pues digo, sí, ¿verdad? Qué bendición. Pero miren, hermanos, de verdad, pero de verdad, yo soy de los que siempre enfatiza en la palabra. Todos enfatizamos en la palabra y todos la tenemos. ¿Quién me quiere recordar el pasaje aquel donde dice cerca de ti está la palabra?
¿Tenemos un micrófono ahí listo, hermanos? Disculpa. Aunque no me digan cuál es el pasaje, quiero ver si alguien me puede decir en el micrófono qué dice esa porción. Alguien que levante la mano, que no sean los pastores. Aunque no me lo digan como está escrito. ¿Sí? Cerca de ti está la palabra. Voy a seguir. En tu mente y en tu corazón. ¿Sigo? ¿Ah? No importa el pasaje, pero es del Nuevo Testamento. Va. Cerca de ti está la palabra en tu mente y en tu corazón. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No era una prueba de que nosotros nos sepamos de memoria. No era esa la intención, ¿sí? Porque yo puedo estar ahí sentado, aquí un pastor, y decir algo y yo no recordarme, ¿verdad? Eso no es sinónimo de no estudiarlo. Lo que yo quiero tratar de decirles, hermanos, y es el mensaje de esto, es que obedecer a Dios, hay abundancia de situaciones que nosotros vivimos en las cuales nosotros debemos de obedecer a Dios. No nos daría tiempo ahorita a hacer una lista de qué cosas son, pero sí la podemos resumir en algo. Y eso es, miren, estudien por lo menos 5 minutos todos los días la palabra escrita de Dios. Y en la medida que ustedes le sumen lunes 5 minutos, martes 5 minutos, les aseguro que el miércoles van a estar en 10 minutos, el jueves 10 minutos, y el fin de semana van a hacer un espacio como lo que aquí se ha estado estudiando en los discipulados, de hacer un estudio familiar. No lo podemos lograr en el mismo momento. Es decir, sí se puede, porque el Espíritu nos ayuda. Pero pensemos, con la mente humana, no vamos a poder. Pues con la mente humana, con los talentos que Dios me dio, yo puedo saber que me puedo proponer hacerlo 5 minutos. Solo eso. ¿Saben por qué? Porque al hacerlo y proponérselo y no fallar durante una semana, la siguiente semana van a querer más. Porque yo me recuerdo que cuando yo leía la palabra, nunca me propuse 1 minuto, 5 ni nada. Yo abría las escrituras y leía y wow, decía yo, qué tremendo lo que está diciendo ahí. Ya me lo habían hablado en alguna ocasión o lo escuché de algo, pero cuando yo estoy en obediencia a Dios, suceden cosas bien tremendas. Otra pregunta, levántenme la mano, ¿cuántos de ustedes, la mayoría de las veces que abren, ya no les estoy diciendo 5 minutos diarios, ustedes pueden decir, bueno, yo abro las escrituras una vez al mes, ¿cuántos de ustedes, cada vez que abren las escrituras y leen un pasaje, reciben una revelación y se impactan? Cada vez. Y así tiene que ser. Miren, podemos pasar toda la vida estudiando y nunca vamos a tener en nuestras manos la verdad. Ahí está y yo la quiero agarrar y me obliga a dar un paso, porque se retira un paso. Y cuando yo doy ese paso y la quiero agarrar, se retira otro paso. Y nunca la voy a llegar a tener conmigo. Pero lo bonito es que cuando yo miro hacia atrás, mis huellas han caminado lo suficiente. Y créanme que en ese momento
yo conozco mucho más de lo que conocí hace un tiempo. ¿Es bueno congregarnos? Es bueno congregarnos, es necesario, porque al congregarnos es no soltarnos de la mano de Dios. Pero estudiar es decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y eso es lo que busca el Señor. ¿Acaso no dicen las Escrituras que Él anda buscando obreros para la obra? Cuando el Señor Jesús les dice a sus discípulos, vean, ya la cosecha, ya la mies ya está madura, ya está lista. Y eso fue hace 2000 años. Ya está lista. Y también dijo, ustedes van a recoger lo que no sembraron. Entonces, no sembramos y no queremos recoger. ¿Será que ese es obedecer el llamado del Señor? Entonces, ¿qué hacemos? Estamos obedeciendo. Entonces, miren pues, retomando al principio, me despierto en la mañana, decía yo, puse el ejemplo de todo lo que hice ayer y dije, estoy en la voluntad de Dios. ¿Y esto que estamos hablando? Se nos olvida, ¿verdad? Sin darnos cuenta, somos egoístas. Porque ya me di cuenta que estoy en la voluntad de Dios de lo que yo pude hacer para calificarme yo. Pero y para calificar la obra de Dios en mí. ¿Será que aprobamos? Ni siquiera le he hablado al que está a la par mía en mi trabajo, ¿verdad? O el que estudia conmigo para los que todavía estudian. O mi vecino, ¿verdad? Y yo no les digo esto porque yo levanto la mano y yo sí lo hago y ustedes no. Y por eso como yo lo hago se los estoy enseñando. No, eso es para todos. Y nosotros, los que verdaderamente el Señor nos ha dado la responsabilidad de guiar a otros, por cuanto eso es un don que no merecemos, nos ha dado más, y dice la palabra que al que más se le da, más se le va a juzgar. Nosotros estamos en peligro si no hacemos la obra. Esta congregación, en este año el Señor le ha hablado, y lo que le ha dado es que nos preparemos, porque la necesidad que Él ve ya no es aquí solamente, sino allá afuera. Y no podemos pasar engordándonos nosotros toda la vida sin antes nosotros evacuar para recibir más. Tenemos que ir a hacer la obra. Tenemos que ser soldados del ejército del Señor. Tenemos que ser colaboradores de la obra de Dios. Y el que todavía no se sienta capaz, que se agarre de alguien que sí puede y que paso que de él, paso que... El ejemplo de los ministros de Dios, de los grandes profetas del antiguo pacto. Por ejemplo, Eliseo cuando se pegó con Elías, ¿verdad? Aunque Jesse falló, pero de todas maneras aprendió e hizo algo cuando se pegó con Eliseo, ¿verdad? Y así vemos nosotros figuras. Fíjense que en la época que yo les digo que yo no tenía trabajo secular, ¿verdad? Pero trabajo en la obra de Dios tenía, creo que de veras. Mira, pastor, dime cómo era de difícil para mí. Estaba en una congregación grande. Así como ustedes, yo llegaba a la congregación, caminaba y me iba casi siempre al mismo sector. Oraban por el principio del servicio y yo oraba con todo mi corazón. En la alabanza no soy muy dado a brincar y a bailar, pero ese es mi carácter. Y Dios respeta el carácter. Me gustaría ser así, porque qué lindo es alabar al Señor. Pero si pudieran proyectar de mi mente y mi corazón una imagen, a lo mejor yo lo estoy haciendo de una manera tremenda, pero mi cuerpo no lo manifiesta. Y Dios lo entiende, pero en mi corazón danzo, en mi corazón me alabo. Cuando llegaba el momento de la adoración, yo casi siempre derramaba una lágrima. Y llegué a entender que lo mío era adorar
aunque igual no lo manifiesto mucho, pero dentro de mí me sucedían cosas tan tremendas cuando yo está el momento de la adoración, que nadie me interrumpa, porque ese momento no lo puedo hacer ni en mi casa, y en la congregación sí lo hago, el momento de la adoración, y me gozo con eso. Pero lo que les quería decir, y me refería al pastor, es que no sé, tal vez alguien me miraba así, o yo inspiraba algo en ellos, que cuando terminaba el servicio estaban esperándome para que orara por ellos, y a mí me daba pena porque yo era una ovejita en la iglesia, y decía yo, ¿por qué hacen eso? ¿Verdad? Y de repente, conforme fue pasando el tiempo, ya varios me esperaban, y a mí me daba pena, y eso no era autorizado por parte de mi cobertura. Y me decían, mire hermano, ¿será que puede ir a mi casa? Necesito que vaya a orar a mi casa. ¿Y ustedes creen que yo sentí la necesidad de pedir permiso? ¿Es bueno eso o no lo es? Esa es una confusión que yo tengo hasta el día de hoy. Porque yo sí sé que tenemos un Dios de orden, ¿verdad? Debemos de seguir ese orden. Pero, ¿por qué les digo esto? ¿Porque los estoy invitando a que hagan eso? No, es que cada quien tiene un llamado. Fíjense que yo he ido a dar palabra y a enseñar doctrina, no, a enseñar la palabra, no doctrina, a enseñar la palabra a más de una iglesia. Y ese es mi llamado. Pero en ese momento yo no lo entendía. Pero lo que quiero decir es que tuve que hacer una agenda todos los días de una visita en la mañana y en la tarde. Y así pasé años. ¿Pero por qué también? Porque de alguna manera cuando tenían necesidad y se acercaban a uno de los pastores de la iglesia, hermano, puede ir a orar a mi casa. Siempre había una excusa y nunca los visitaban. Ustedes están visitando, ¿verdad, hermanos? Es de lo mismo que el Señor ha puesto en esta congregación. Ellos están visitando, pero es algo que vino a la congregación. ¿Sí? Siguiendo el orden de Dios. O sea, ahorita esta congregación es como que el Señor le hubiera dicho, ¿cuántos años se están cumpliendo? 7. ¿Y qué significa el 7? Este año el Señor está haciendo y va a hacer muchas cosas en esta congregación, ¿verdad? No es casualidad que el año pasado se inició con los discipulados, ¿verdad? No es casualidad. Y no es casualidad que algunos estén viniendo, aunque sea así como que pero están, ¿verdad? Están en el propósito para esta congregación. Ahí se está aprendiendo a lo que es llegar a ser discípulo primeramente, para después llegar a ser un discipulador. Se está aprendiendo para poder ir allá afuera para evangelizar. O sea, hay algo donde esta congregación tiene que estar en obediencia, y los que se cobijan bajo esta sombra, bajo este manto, también tienen que entrar en esa misma obediencia. A veces no lo entendemos, pero es así. Y esto, vean, les voy a poner otro ejemplo aquí de lo que pasaba mientras yo estaba ahí. Estaba con mis ojos cerrados y me recordé de algo que yo testifiqué aquí una vez, que por medio de una hermana que estaba cantando, que la despreciaban en la iglesia. No era un desprecio literal, pero la marginaban. No sé por qué, pero esa vez por necesidad tuvo que subir al púlpito. Y cuando ella cantó y yo estaba adorando al Señor, viví ese momento que les digo yo que si no es eso, yo así lo conceptualicé, el silbo apacible. ¿Verdad que les conté algo de eso, de lo que me pasó? Pues hoy estaba ahí y cerré mis ojos y me recordé de esa porción, y fue donde yo decía, la alabanza está llegando hasta el trono de tu gracia, Señor. Y yo sé que lo estás recibiendo como un olor grato para ti. Lo sentí.
Y decía yo, cuando abro mis ojos y miro que estaban 3 hermanas ahí, hermanas en Cristo, y entre ellas hermanas, ¿verdad? ¿Quién de ustedes tiene 3 hijos? ¿Y qué tal si sus 3 hijos van a estar adorando al Señor? ¿No lo desearían? Todos como padre lo anhelamos. Ahora, si no lo anhela hermano o hermana teniendo 3 hijos, algo está pasando. Fíjense que el Señor en su palabra nos dice que son los jóvenes los que vencen al diablo. No somos los adultos, son los jóvenes. Pero ya entendimos por qué son los jóvenes los que vencen al diablo. Porque la vida del joven es bien difícil. Nosotros ya pasamos por eso. Decimos, no hombre, no es tan difícil. Cuando nosotros ya somos adultos y tenemos hijos es más difícil. Porque tenemos que llevar el alimento, preocuparnos. Sí, es otro escenario de dificultad. Pero por los mismos años tenemos más sabiduría y le hacemos un poquito más la guerra al diablo. Pero el que tiene que derramar su sangre es el joven. Porque ustedes saben, aún al adulto el Señor le dice, huye de las pasiones juveniles, aún al adulto. ¿Por qué? No hombre, si eso no es para mí porque yo ya no soy joven. No, es que el concepto de las pasiones juveniles es precisamente decirnos, es en la juventud donde vienen los mayores ataques del adversario. Y los jóvenes que están aquí, que están en los discipulados, que cuando se les hace un llamado como congregación están presentes, wow, el enemigo tiembla. ¿Y saben qué? Cuando dice el enemigo que conoce la palabra que le queda poco tiempo y él ve hacia el futuro de ese poco tiempo que tiene que esforzarse y ve que ese futuro son los jóvenes de hoy, se vuelve más loco porque sabe que no va a poder hacer nada. Mientras más jóvenes produzcan las iglesias con temor al Señor y en obediencia a Él, el enemigo cada vez se debilita. Si nos ganó a nosotros en algún momento, que ya en el futuro de una vez quede la puerta cerrada y sellada para Él, a través de los jóvenes. Por eso decíamos en una ocasión aquí en la congregación, un día que estábamos en discipulado, tenemos que trabajar fuertemente con los jóvenes. Es que ese es el legado que la iglesia tiene que hacer con los jóvenes. Entonces, otra de las formas que nosotros podemos ver de la obediencia como congregación es trabajar con jóvenes, ir afuera a hacer la obra, estar discipulando. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que estar en obediencia, ¿verdad? Entonces, vean, el Señor en su ley lo que nos está tratando de decir que es que aunque sea ley, hay cosas que a Él le preocupan más, en el cual pueden en ese momento sobrepasar la misma ley. Ustedes se recuerdan cuando David huía de Saúl, porque Saúl lo quería matar. Saúl estaba poseído por un espíritu inmundo. Abrió puertas en la desobediencia y desde aquí acababa de ser ungido como rey. Miren, acababa de ser ungido como rey y ya le estaba fallando al Señor. En la desobediencia hay muchas cosas. Ahora miren pues, ese es el tema, la obediencia hacia el Señor. Pero lo que a mí me impacta, otro pasaje que tal vez no nos daría tiempo a entrar, pero que es bien tremendo ahí, cuando Él dice que el desobedecerle al Señor, el no estar en la voluntad del Señor, suceden dos cosas. Y esto es difícil de entender, la adivinación.
y la idolatría. ¿Y cómo vincula el Señor eso con la desobediencia? ¿Cómo yo puedo pensar bajo los conceptos que yo tengo de vincular la desobediencia con la adivinación y con la idolatría? ¿Qué es adivinación? ¿Qué es idolatría? Para que el Señor lo conceptualice dentro de lo que es la desobediencia. Ya pensamos en eso. Leímos alguna vez ese pasaje y nos detuvimos a pensar, Señor, pero no entiendo. ¿Por qué relacionas la adivinación y la idolatría con la desobediencia? Hazme un favor, ponme la parte donde dice esta porción de la adivinación y la idolatría. ¿Sigue ahí? Es ahí está. Sigue. Ahí está. Porque como pecado, adivinación es la rebelión, y como ídolo, ahí estaba, ahí lo tenías, ¿verdad? Aunque la letra esté grande. Miren pues, ahí dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por supuesto que ese término como no significa que es lo mismo, pero el Señor le da el calificativo. Ustedes saben que la adivinación lo que trata es de imitar la profecía. Porque la profecía, si yo estoy aquí como profeta, yo puedo ver para adelante, pero también puedo ver para atrás. Cuando habla de la profecía, habla de sabiduría y conocimiento. Y cuando dice que es sabiduría, es ver para atrás. Y cuando habla conocimiento, es ver para adelante. Perdón, al revés. Cuando habla sabiduría, es ver para adelante. Y cuando habla de conocimiento, es ver para atrás. Y la adivinación quiere imitar la profecía. ¿Qué significa ver para atrás? Cuando yo le pedí, les voy a poner un ejemplo, yo le pedí algo al Señor, ¿verdad? Y le vengo pidiendo algo al Señor. Y viene el profeta y no me va a decir, bueno, así dice el Señor, tú le pediste algo y el Señor te lo va a cumplir. Y como yo tengo tanta fe, me postro, lloro y digo, el profeta me habló. Pero eso se lo puede decir cualquiera. Pero si él le dice, ayer en la mañana, la semana pasada, por la tarde vi, estabas postrado y me pediste esto. Ese es el don de conocimiento manifiesto en la profecía. Vean el profeta Samuel. Les decía, mira, tú vas a ir al tal camino, vas a encontrar a unos profetas, llevan calcetines amarillos, se cortaron hoy en la mañana las uñas, una barbaridad. Describía a la perfección lo que estaba pasando. ¿Quién iba a dudar? ¿Quién va a dudar de una profecía así? Entonces, el adivino, ¿qué hace el adivino? Me está mostrando tu tío Juanito, que murió hace 100 años, estoy viendo algo, se me hace que es como que es color amarillo. Sí, dice el otro. Iba de amarillo ese día. Sí, eso es lo que el Señor me está mostrando. Y se lo cree, ¿verdad? Y comienza a manipular, pero porque aparte de todo, hay un espíritu de conocimiento, ¿verdad? Detrás de esto. Entonces, imagínense que la rebelión, la necedad de estar en desobediencia con Dios, Dios lo toma como una falsa profecía, como un falso profeta, como algo falso. Y luego le dice ahí, y la obstinación es idolatría. ¿Qué es idolatría? Es otro concepto que a veces nosotros equivocamos, porque por un lado unos lo defienden, por otros están términos medios y por otros se van al extremo.
y en la palabra de Dios qué es, en el corazón de Dios qué es idolatría, ¿verdad? Términos que tenemos que estudiar en algún momento. Entonces, hermanos, cuando nosotros hacemos las cosas con nuestro propio juicio y no le pedimos a Dios que verdaderamente nos muestre si nosotros realmente estamos en obediencia o no, hace de nosotros bien complicado cuando nos preocupamos por ello. Dios no quiere que nosotros estemos consagrados, dedicados, postrados y orando las 24 horas del día. Tampoco. Dios sabe que si yo voy a mi trabajo, a mis estudios y me aplico a ellos, agrado a Dios. Si un estudiante, un joven, que son los que la mayoría están estudiando, no estudian con conciencia, están desagradando a Dios. Si un joven no obedece a sus padres, no está agradando a Dios. Si sus padres son muy duros y no lo saben corregir, sin que tenga que saberlo, no es porque vayamos a lo oculto, sino es por sabiduría. Recursamos a nuestros pastores, no los vamos a ir a acusar. Además, los pastores tienen un nivel de sabiduría mayor y Dios los va a guiar para que hablen y platiquen, porque también no es bueno que un padre, porque así dice en las Escrituras, que el padre no debe llegar a querer instruir a los hijos hasta cansarlos, porque tampoco eso es estar en la voluntad de Dios. Todo tiene un equilibrio. Hace unos días platicaba yo con un familiar y casi me regañó porque yo hice un comentario, y al regañarme rápido traté de discernir en qué postura estaba ella, porque yo hice un comentario del gobierno actual que tenemos, y me dijo: no hagas eso. Solo faltó que me dijera: porque eres hijo de Dios y está escrito que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? De que nosotros debemos de orar, bendecir, respetar y seguir, porque si ustedes ven todo eso, es como quien dice: yo debo de obedecer a nuestras autoridades. Y si yo tengo una autoridad que es un asesino, ¿qué hago? Lo debo de seguir. Ahora, yo no soy un revolucionario, solamente les quiero hablar con las Escrituras. Esa porción no termina ahí. Dice que Dios pone las autoridades, pero ¿para qué las pone Él? ¿No? ¿Cómo dice esa porción de la parte? Que Dios pone las autoridades, Él quita y pone autoridades, ¿para que hagan qué dice? ¿No? Para que hagan justicia. Si alguien no hace justicia, yo así lo entiendo. Si Dios lo puso para hacer justicia y alguien no hace justicia, es por los errores que nosotros cometemos como seres humanos, que llevamos a los hombres injustos para que nos gobiernen. Que están en el propósito de Dios, también. ¿Se recuerdan ustedes el pasaje de Jeremías cuando le hablaba al rey? ¿Cuál era? Siempre se me olvida el nombre de ese rey. El rey Sedequías. Es que esos nombres se me confunden. Ezequiel, Sedequiel, Ezequías, Sedequías. Le hablaba y le decía que el pueblo todo Jerusalén tenía que sujetarse al rey del norte, que era Nabucodonosor. Y en ese momento decía: ¿cómo nos vamos a sujetar a un rey cruel como Nabucodonosor? Pero el rey no obedeció, ¿verdad? Él tenía que apoyarse en Egipto, porque consideraba que el pueblo de Israel, no de Israel, porque Israel era la tribu del norte en aquel momento, sino que era Jerusalén, Judá,
no tenía la capacidad de hacerle frente al rey Nabucodonosor. Entonces pedía el auxilio de Egipto y creía que Egipto iba a llegar a ayudarlos y iban a ganarle la batalla al rey del norte. Y no fue así, ¿verdad? Entonces no obedeció la profecía al único que en ese momento era el profeta de Dios, pero que escuchaba la adivinación de los falsos profetas. Y ya ustedes saben la historia, que llegó Nabucodonosor y destruyó Jerusalén, llevó cautivo al pueblo, etcétera, ¿verdad? Todas las consecuencias que nosotros podemos ver en la palabra de Dios a causa de la desobediencia y que nosotros creemos que estamos obedeciendo. Ahora, así como hoy no cae juicio en el momento por el pecado como nosotros lo vemos en el antiguo pacto, a veces yo le digo al Señor: ¿y por qué no obras como obrabas en el antiguo pacto? Si alguien blasfema en contra tuya, que descienda fuego, Señor. Vieron a mí cómo me dolió una vez. Unos ladrones andaban quitando ahí, asaltando, y se me van a poner enfrente. Y me lo advirtió un muchacho: no pase ahí porque están asaltando. Yo dije: yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Y pasé y se me atravesaron. Y cuando yo les dije: mira, Jesús te ama, me respondió con malas palabras. Yo no dije: Señor, que descienda fuego del cielo y destrúyelo, pero sí me pregunté, ¿verdad? Claro, Dios es Dios, ¿verdad? Y su palabra está escrita, y lo que ha de acontecer, acontecerá. Por lo tanto, Él no está afanado con eso. Pero nosotros queremos defenderlo, pero es la humanidad nuestra pasando por el celo de Jehová. Pero no es lo mismo que el celo de Jehová venga por causa del Espíritu Santo. Si viniera por causa del Espíritu Santo, tampoco yo me afanaría. Más bien, ahí es donde viene lo siguiente: Padre, ten misericordia de este hombre, porque no sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en el Espíritu, nos es tan fácil pedir por nuestros enemigos. Llegamos a entender que sí es posible cuando el Señor dice que nosotros debemos de amar aún a nuestros enemigos. Con nuestra mente no podemos, porque por nuestra mente comienza y desciende al corazón. Pero en el Espíritu, cuando yo sé que están condenados y cierro mis ojos y los veo prendidos ahí en la llama de fuego, entonces tiene que venir misericordia a mi corazón, como lo hizo Jesús cuando nosotros estábamos en esas condiciones. Y entonces es donde desciende, florece, da fruto esa semilla de amor que Dios sembró en mi corazón, la preciosa semilla de nuestro Señor Jesucristo. Porque por eso dice la palabra en el Cantar de los Cantares: he aquí, desciende. Cuando ven la figura de Salomón con sus valientes, y después dice la palabra: ahí viene el que ama mi alma, el que ama las almas, sin importar su condición, sin importar si está en pecado, si es malo, si es bueno, si es de un color, si es de otro, sino que recordar que Él murió en la cruz por misericordia hacia mí, cuando yo, dice la palabra, era enemigo de Él. Entender que esa gente mala que está ahí, que tiene un velo y es ignorante de las cosas en las cuales nosotros nos estamos esforzando por caminar, pero que Él no mueve, no entiende, no hace. Es ahí donde yo digo: tengo que obedecer la palabra, tengo que obedecer el llamado del Señor, y aunque este sea mi enemigo, yo tengo que luchar por esa alma, no por ese cuerpo, por el alma que está condenado a una destrucción eterna. Entonces, si reflexionamos, nos hace falta mucho, ¿verdad?, dentro de lo que es la obediencia hacia el Señor. Entonces,
nuevamente la invitación para que sigamos estudiando, no nos dejemos de congregar, invitemos a otros. Miren, esta congregación tiene que pasar a una dimensión, pero depende de nosotros. La invitación que he escuchado que se les ha hecho es: inviten a otros, no seamos egoístas, no nos cansemos, ¿sí? Traigamos gente. No estoy diciendo si no quieren a esta congregación que vayan a otra, como sea, porque al final nosotros somos servidores de un Dios universal, Dios que es Dios aquí, allá y en cualquier lugar. Y con que yo haga eso estoy cumpliendo la obra de Dios. Qué lindo es que venga aquí, qué lindo, sería bueno, maravilloso. Si yo amo esta congregación, el que está en el primer orden es esta congregación. Pero si no quiere venir, no le digamos: bueno, entonces dejémoslo ahí. Bueno, ve a otra congregación. Y si es necesario, mientras tú te encaminas, te acompaño. Pero no para quedarme allá, ¿verdad? Si eso es para acompañar al amigo. Aquí hay buena doctrina, hermanos. Hay sana doctrina. No es perfecta, porque obviamente mientras nosotros estemos en este cuerpo, nunca vamos a ser perfectos. Pero la motivación de esta congregación es sana, es pura y es bueno. Y por eso es que yo vengo también, aunque sean no todos los días, pero estoy aquí también. Y me place y me da mucho gusto, porque si no, créanme que no estuviera aquí. Yo cuido mucho la palabra, con mucho celo. Así que les doy las gracias. Gracias primeramente al Señor por haberme dado la oportunidad de este momento, y ustedes de tener la paciencia de escuchar, ¿verdad? Que de todo esto que hablé, algo ustedes tienen que arrebatar y guardarla en su corazón. Así que damos gracias al Señor por este momento. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por las bendiciones que has derramado sobre tu